me llamo Camila, tengo 32 años y vivo con mi esposo Tomás en un pequeño pueblo cerca de Morelia, en una casita de adobe con techo de lámina y paredes que crujen con el viento. Nuestra casa está dividida en dos, una mitad para nosotros, la otra para la tía de Tomás. Vivimos al día. Él trabaja en un almacén de materiales de construcción y yo horneo pan dulce que vendo en el tianguis los domingos. Nuestra vida es sencilla, sin sobresaltos, sin lujos, hasta que todo cambió. Frente a nuestra calle polvorienta, donde nunca pasaba nada, comenzaron a construir algo que parecía fuera de lugar. Una mansión blanca de estilo colonial, con ventanas de arco, jardín interno y una verja de hierro forjado que brillaba al sol. Todos en el barrio cuchicheaban. ¿Un político retirado? ¿Un narco? ¿Un artista excéntrico? Pero cuando finalmente se instaló alguien, fue aún más misterioso. Lo vi un atardecer, entrando por el portón con una lentitud extraña. Era un hombre moreno, de unos 60 años, alto, delgado, con un abrigo beige y un portafolio de piel. Su rostro era serio, de esos que no te invitan a saludar, pero que tampoco puedes dejar de mirar. Tomás escuchó en el taller que era un exmilitar retirado de Baja California, que había comprado la casa para descansar de algo que nadie sabía. Durante semanas, la casa permaneció en silencio. No se escuchaba ni música ni pasos. Solo los pájaros y, a veces, el rechinar de una ventana abierta. Yo lo veía muy de vez en cuando cruzar el jardín o salir al amanecer a comprar café. Nunca saludaba. Mientras tanto, en casa, las cosas empeoraban. Las deudas se acumulaban, el gas se cortó por falta de pago, y un día el agua dejó de salir del grifo. Fue entonces cuando, medio en broma, le dije a Tomás: ¿y si le pido trabajo al vecino? Tal vez necesita alguien que le limpie o le cocine. Tomás, cansado y con la camisa sudada, ni siquiera se rió esta vez. Haz lo que quieras, Camila. Peor no podemos estar. Esa noche no dormí. Preparé todo como si fuera una entrevista de trabajo en la capital. Me puse un vestido color crema con flores pequeñas, mis únicos zapatos de charol, y recogí el cabello en un moño apretado. Me puse mis aretes de plata, regalo de mi madre en mis 20 años, y respiré hondo antes de tocar el timbre. Él tardó en abrir. Cuando lo hizo, me miró en silencio. Sentí que me escaneaba como si leyera un expediente. Le dije que vivía enfrente, que sabía cocinar, barrer, planchar. Que no pedía mucho. Solo trabajo. No habló por varios segundos. Luego asintió, despacio. Mañana. A las 10. Veremos. Y cerró la puerta. Volví a casa temblando. Tomás me esperaba en la puerta. Preguntó sin levantar mucho la voz. Sí, me aceptó, respondí. Y por primera vez en meses, lo abracé con fuerza. Esa noche no pude pegar el ojo. Me preguntaba cómo sería por dentro esa mansión, qué olores, qué muebles, qué secretos. Me puse una falda gris de tubo, un suéter ajustado color vino, y mis medias negras favoritas, esas que guardaba para ocasiones especiales aunque ya tenían una pequeña carrera detrás de la rodilla. Me pinté los labios de un rojo tenue, apenas visible. Cuando abrí la verja, sentí que estaba cruzando un umbral. Por dentro, la casa era un sueño, pisos de mármol, paredes con molduras, un vestíbulo con columnas, y una escalera que parecía de película. Él me llevó a la cocina y, sin decir mucho, señaló los productos de limpieza, los estantes, las zonas donde debía comenzar. Hazlo, a tu modo. No me meto en eso, dijo, seco, y desapareció. La casa tenía una paz rara. No había radio, ni televisión. Solo el zumbido lejano de los ventiladores de techo y mis propios pasos. Empecé a limpiar con esmero, pero no podía dejar de mirar cada rincón con asombro. Cada día era como explorar otro mundo. Él aparecía a veces, caminando por los pasillos, deteniéndose apenas unos segundos para observarme. Su mirada no era grosera, pero sí profunda. Cuando me agachaba para limpiar debajo del sofá,
sentía su presencia detrás, como una corriente eléctrica en la nuca. Al tercer día, mientras limpiaba los ventanales, se detuvo junto a mí. «Tienes manos delicadas», dijo de pronto. «Como de pianista». Me reí, algo nerviosa. De niña soñaba con tocar piano. Pero nunca hubo dinero para eso. Él la asintió. Y por primera vez vi un atisbo de sonrisa en su rostro. Una curva suave, como si algo en él se abriera de a poco. Y dentro de mí, algo también se movió. Como si me hubiese visto realmente. No como la vendedora del tianguis, sino como una mujer. Esa noche me puse frente al espejo. Me observé con otros ojos. No era solo Camila, esposa de Tomás. Era alguien más. Y esa otra, empezaba a despertar. A la semana ya sabía dónde estaban todos los productos de limpieza, los rincones polvorestantes altos, los interruptores que funcionaban mal. Pero no era la casa lo que me empezaba a obsesionar, sino él. No sabía su nombre. Nunca se presentó. En mi cabeza lo llamaba simplemente el coronel, porque algo en su postura, en su forma de moverse, tenía ese aire militar. Firme, pausado, autoritario. Pero nunca grosero. Un día, mientras limpiaba el estudio, encontré sobre la mesa un álbum viejo. Fotos sepia, militares en uniforme, hombres posando entre jeeps polvorientos. Al fondo, ahí estaba él, más joven, con el mismo gesto grave. En esa imagen, sonreía apenas. Como si el pasado le perteneciera más que el presente. Cuando entró y me vio mirando el álbum, no dijo nada. Se limitó a sentarse en su sillón, encendió un viejo tocadiscos, y dejó que el jazz llenara la habitación. Yo seguí limpiando, más lenta, más presente. ¿Qué escuchamos? Me atreví a preguntar. Chet Baker, dijo. Y luego, tras un breve silencio, lo escuchaba mi padre cuando aún vivíamos en Sinaloa. En esa época, los días tenían otro ritmo. Me sorprendió ese pequeño detalle. Era la primera vez que mencionaba algo personal. Y eso me hizo sentir cerca. Aquí también cambió mi ritmo, dije, sin pensarlo. Él me miró, largo rato, sin hablar. Luego se levantó, se acercó y ajustó suavemente el pañuelo que yo llevaba en el cuello. Era uno rojo oscuro, de seda barata, pero me lo había puesto pensando en él. Sus dedos tocaron mi piel. Apenas. Y esa caricia accidental fue más fuerte que un beso. Mi respiración se detuvo por un segundo. Él se dio cuenta. Pero no dijo nada. Solo volvió a su sillón. Al día siguiente, al llegar, había una caja de cartón sobre la encimera de la cocina. Adentro, un pañuelo de seda auténtica, de color borgoña, suave como susurro. Sin nota. Sin explicación. Sabía que era para mí. Lo tomé, lo até al cuello, y sentí que algo invisible se sellaba entre nosotros. Una promesa silenciosa, una intimidad que no necesitaba palabras. Desde entonces, comencé a elegir la ropa con más cuidado. No era coquetería, era necesidad. Quería que me viera. Quería ser suya, al menos en su mirada. Mis faldas eran más ajustadas. Mis blusas, más suaves. Un día incluso me puse unas medias de red discretas bajo la falda gris, solo para saber si él lo notaría. Y lo notó. En el pasillo, se detuvo más tiempo de lo habitual. Me miró de arriba abajo, pero no con lujuria. Con curiosidad y aprobación. Como si reconociera algo suyo en mí. Ese día, mientras yo limpiaba el comedor de rodillas, él entró en silencio y puso un disco nuevo. Jazz instrumental, lento, casi erótico. No me dijo que me levantara. Solo observó. Yo me sentí extrañamente cómoda en esa posición. No era humillación. Era juego. Y los dos lo sabíamos. Camila, dijo al fin. ¿Tú bailas? Me congelé. No sabía si reír o decir que no.
Nunca me invitaron a bailar, dije, sincera. Él se acercó, lentamente. Puso su mano cerca de la mía, sin tocarla. Yo tampoco bailo ya. Pero contigo podría intentar. Nos quedamos ahí, parados, en silencio. Sin música ya. Solo los latidos. Desde entonces, algo cambió. Él ya no evitaba mi presencia. Al contrario. Se quedaba cerca cuando yo barría el corredor, me seguía con la mirada cuando lavaba los cristales. A veces me traía una fruta cortada con cuchillo de plata. Mangos. Fresas. Mandarinas. Pequeños gestos. Íntimos. Un martes, me esperaba en la entrada con una caja alargada. Dentro, un vestido de algodón negro, sin escote, pero con un ajuste perfecto a la cintura. Póntelo mañana. Quiero que te sientas cómoda aquí. Lo llevé a casa y lo escondí como si fuera contrabando. En la noche, mientras Tomás veía el noticiero, yo lo saqué del bolso y lo toqué. Lo olí. Cerré los ojos. Y sentí culpa. Pero también un deseo que me ardía en la piel. El día que me puse el vestido negro que él me regaló, me temblaban las piernas. No porque fuera revelador, al contrario, cubría todo el cuerpo, sino porque me hacía sentir desnuda de otra manera. Me envolvía como un secreto. Como si él ya supiera cómo se sentía mi piel bajo esa tela. Cuando abrí la puerta de la casa, él ya estaba en el pasillo. Me miró sin sonrisa, pero con ese brillo silencioso que solo se enciende cuando el deseo se contiene. Pasó junto a mí sin tocarme. Pero su cercanía me envolvió como perfume. Hoy no limpias, dijo simplemente. Te mostraré la biblioteca. Entramos a una habitación que no había visto antes. Altos estantes, libros antiguos, olor a cuero, a papel húmedo. En una esquina, un diván verde oscuro, cubierto con una manta de terciopelo. Me pidió sentarme. Lo hice con las manos juntas sobre las rodillas, como en misa. Él puso música baja, un bolero instrumental, y se sentó frente a mí. No dijo nada durante varios minutos. Solo me miraba. Eres muy distinta aquí dentro, murmuró finalmente. ¿Distinta cómo? Aquí eres tú. Allá afuera, finges. Aquí no necesitas hacerlo. Tragué saliva. Él tenía razón. En esa casa yo dejaba de ser esposa, vendedora, ama de casa. Me convertía en algo más peligroso, más vivo. Me alisé el vestido con nerviosismo. No estoy segura de saber quién soy aquí. Él se levantó, caminó hacia mí, se detuvo detrás del diván. Sus dedos tocaron el respaldo, apenas a centímetros de mi hombro. Luego uno de ellos bajó, y rozó una hebra suelta de mi cabello. Eres quien quieras ser, susurró. Nadie te ha dado ese permiso antes, ¿verdad? Negué con la cabeza. Era como si me leyera desde dentro. Ese día me dejó sola tras esa frase. Pero en mí quedó una semilla. La semilla de algo que ya no era curiosidad, ni siquiera atracción, sino necesidad. Necesidad de ser vista, de ser tocada con los ojos, de ser deseada en silencio. Las siguientes semanas fueron un vaivén de gestos cada vez más sutiles, pero más íntimos. Me enseñó su colección de relojes antiguos, de bastones, de figuras talladas en marfil. Me pidió que le ayudara a limpiar uno por uno. Yo lo hacía con trapo de franela, de rodillas junto a él, con el cuello estirado, el cabello recogido alto. Su respiración cambiaba cuando yo me inclinaba. Y yo aprendí a disfrutar de ese efecto. Un día, en la cocina, me sorprendió. ¿Tienes perfume? No uso. Es caro. Él se acercó a la alacena, sacó una caja larga, delgada. Dentro, una pequeña botella de cristal esmerilado, con un tapón dorado. Úsalo aquí. Nadie más tiene que saber cómo hueles. Me lo puso él mismo, detrás de la oreja. Sus dedos eran cálidos, firmes,
y ese contacto breve me dejó sin aire. Me sentí como una adolescente temblando en la sombra de un beso. A partir de entonces, cada día era una escena. Yo elegía la falda más ceñida, la blusa más suave. Él, en cambio, se volvía más pausado, más presente. Me hablaba poco, pero con frases que me marcaban como caricias. Tu silencio es hermoso, Camila. Dice más que cualquier grito. Tus pasos suenan como si no quisieras despertar algo. No tienes idea de cómo luces con esa luz de la tarde. Yo aprendí a callar. A mirar. A entregarme sin hacerlo. Y eso fue volviéndose un ritual. Un viernes, me esperaba en la sala con un par de guantes de encaje negro. Prueba estos. Quiero verte como una dama de otro siglo. Me los puse, temblando. Sentí la textura del encaje sobre mi piel caliente, el roce leve de la tela sobre los dedos. Él se acercó y me tomó la mano por primera vez. Nada más. Solo eso. Y fue más erótico que cualquier beso. Nos miramos en silencio. Sus ojos decían todo lo que sus labios callaban. Y yo, por primera vez, quise que no hablara nunca. Aquella tarde me despedí más lento. Al salir por la puerta, él susurró. El lunes quiero verte con ese pañuelo Borgoña, y con los guantes. No tardes. Y esa orden fue más dulce que cualquier declaración. Ese lunes desperté antes del amanecer. Preparé el café para Tomás y salí en silencio. Elegí una falda gris entallada, una blusa blanca de botones hasta el cuello, medias finas de red casi imperceptibles, y el pañuelo Borgoña anudado con cuidado bajo el cuello. Los guantes de encaje negro, escondidos en mi bolso, eran mi promesa secreta. Cuando crucé el portón de la casa, él ya estaba ahí. De pie, con su taza en la mano, me observaba con una mezcla de calma y tensión. Esa mirada que no dice hola, pero lo dice todo. Pasa, dijo, sin rodeos. Hoy no vienes a limpiar. Me llevó al segundo piso, a una habitación que nunca había visto. Cortinas gruesas, una alfombra oriental, estantes llenos de telas, cintas, pequeños objetos de otro tiempo. Este era el cuarto de mi madre, explicó. Le gustaba vestir muñecas, humanas. Me observó en silencio unos segundos. ¿Puedo retratarte? ¿Un retrato? No con pintura. Con memoria. Comenzó a acomodarme, bajó un poco el cuello de la blusa, alisó mi falda, recogió mi cabello en un moño con una peineta antigua. Luego me pidió que me pusiera los guantes. Yo obedecí, con manos temblorosas. Él abrochó el último botón. Perfecta, dijo casi en un susurro. Me sentó frente a él. Se acomodó en una silla recta y me contempló durante varios minutos, sin hablar. Yo sentía que su mirada me acariciaba más que sus manos. ¿Qué ves? Me atreví a preguntar. A una mujer que había olvidado quién era, hasta que alguien la miró. No supe qué decir. Solo respiraba despacio, intentando no romper el momento. Ese día no trabajé. No barrí. No toqué ni un trapo. Solo estuve ahí. Sentada. Presente. Viva. Cuando me despedí, caminó conmigo hasta la puerta. Puso su mano sobre mi hombro. Gracias por hoy. Esa frase fue más íntima que un beso. En casa, Tomás me observaba cada vez más de lejos. Ya no preguntaba cómo me fue. Solo veía mis zapatos bien lustrados, el brillo en mis ojos, el perfume sutil que no usaba antes. ¿Te pagan bien? Preguntó una noche. Sí, respondí. ¿Y qué haces todo el día? Lo que me piden. No mentía. Pero tampoco decía la verdad. Porque la verdad era que yo ya vivía más allá que aquí. Un jueves, él me entregó una llave. Para que entre sin llamar, dijo. Ese gesto era más que confianza. Era pertenencia. Era poder.
Desde entonces, llegaba más temprano, me iba más tarde. A veces simplemente caminaba por la casa mientras él me miraba en silencio. Otras, él se sentaba en su sillón mientras yo pulía libros o bastones antiguos, de rodillas, con guantes y pañuelos que él mismo elegía para mí. Una tarde, me entregó una caja alargada. Dentro, un par de zapatos de charol negro, con tacón fino y una pulsera que rodeaba el tobillo. «Quiero verte completa», dijo. Me los puse. Cuando salí, él se acercó y rozó con su dedo el borde del zapato. Ese pequeño toque me estremeció. Y supe, sin dudas, que ya no había vuelta atrás. El martes, al entrar con mi llave, sentí algo distinto. No era el silencio habitual. Era ausencia. Recorrí la casa, los pasillos, la biblioteca, el jardín. Él no estaba. Todo estaba limpio, en orden, vacío. Sobre la mesa de la entrada, un sobre con mi nombre escrito con letra fina. Camila, me he ido. No busques explicaciones. No las hay. Gracias por haber sido, todo. Me senté sin fuerza en una de las sillas. Sentía que el suelo temblaba bajo mis pies. ¿Cómo que se fue? Así, sin más. Subí al segundo piso, a la habitación de su madre. Sobre el diván, una caja. Dentro, el vestido negro de terciopelo doblado con delicadeza, junto con una nota. Este vestido te pertenece más que a nadie. Te vi. Te admiré. Pero soy un cobarde. No merezco tu sombra. Me abracé al vestido. No lloré. No podía. Solo sentía un nudo en el pecho, un temblor en las manos, una soledad que dolía como un corte. Me quedé varias horas en la casa. Tocando sus cosas. Respirando el aire que aún olía a él. La taza de café seguía sobre la mesa. El disco de jazz aún en el tocadiscos. Como si todo esperara que él regresara. Pero no regresó. Al día siguiente, una mujer tocó el timbre. Alta, elegante, con abrigo claro y voz firme. ¿Tú eres Camila? Sí. Soy su hermana. Vengo a cerrar la casa. Él se fue a Tijuana. ¿Y volverá? No lo creo. Esta casa ni siquiera era suya. La rentaba. Como tantas cosas en su vida, era parte de sus historias. Y tú, fuiste una de ellas. No supe qué responder. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No solo por él. Sino por mí. Por haberme dejado llevar. Por haber creído. Volví a casa descalza, con los zapatos de tacón en la mano. Tomás me miró desde la cocina. ¿Ya no trabajas ahí? No. Se fue. Nada. Entonces, ya pasó. Asentí. Pero no era verdad. Porque yo seguía ahí, en esa casa vacía, envuelta en terciopelo negro, con guantes en las manos, esperando que alguien me volviera a mirar como él lo hizo. Esa noche, me puse el vestido. Me miré al espejo. Y ahí estaba ella. No Camila. No la esposa de Tomás. Sino la mujer que él creó. Y supe que algo en mí había cambiado para siempre.